bueno, Atletico Madrid buruz hitz egiteko, ze esango izut, Championseko talde bada, Superkopa irabazita dator, entrenatzaile berriarekin, Superkopa irabazteko Barcelona eta Levanteri irabazi die, eta ligan azkeneko partio ere bai 3-0 irabazi dio Sevillari, iruditzen zait, momentu honetan eduki dezakegun aurkaririk zaienetako badela, eta partidua oso zaila dela, baina, garbi dago talde honekin, gure taldearekin, ezintzala ezer filo, eta garbi dakatena da taldeak dena emango dula, konpromiso aldetik eta esfortzu aldetikan dena emango dutela zelaian, horrezak hau inongo zalantzarik, gainera, lehen aldiz nidakidala jende aukiko dugu ere bai, eta armaietan, eta hori politxa izangoa jokalarientzako, eta partido zaila, baina borrokatzeko asmokin ez. Bai, taldea ondo ikuste genuen, urtea bukatu genunean, eta gero taldeak oso ondo entrenatu zuen Gabonetan, eta taldeak Gabonan bueltan, zu diozun bezala, 7 puntu atera ditugu bederatzitik, eta bi garaipen, eta azken berdinketa hori, Errealaren kontra, azkeneko minutuan, 3 puntuak ere oso gertu izan genitun, baina hotzean pentsatuz egin genuen irakurketare bai garbia zen, berdinketare ona zela, eta garbi daukagu. Partiduz partidu puntuatzen goazen einean, helburuak gero eta gertuago izango dugu, eta zentzu horretan oso pozik gaude, ikusita, dinamika honean gaudela, taldea ondo dagoela, taldea sendo dagoela, eta zergatikan ez igandean sorpresa bat eman ere bai, ez? Ez dakit errespetua den hitza, ez? Baina taldeari konfiantza handiarekin ikusten zaio, eta aurkariei momentu askotan ez zaie eroso ikusten gure joku moldearekin orduan. Nik uste hori dela, ez? Errespetua irabazteko bide bat, ez? Hau da, aurkarien estilo desberdin horietara, taldea oso ondo moldatzen dela, taldeak presio oso onak egiten dituela, talde moduan dagoela, une oro, eta horrek zailtzen die aurkariei eta beste taldei beraien joka molde hori egitea, eta horrek nik uste dut ematen digula lehiakortasun hori izatea igandero, eta agian bai irabazten ari gelara errespetua, aurkariek eta baloratzen dutelako egiten ari geran lana, eta zentzu horretan, eskertzen da ere bai, ez? Aste bukerarako ez dugu izango, aste honetan hasi delako entrenatzen, gainaz berak ere COVID-a pasata dago, eta zentzu horretan, oraindikan ikusten dugu pixkanaka, horrengo bi asteetan entrenatuz eta gero jakinda paroia datorrela, bai ikusten dugula martxorako jaukiko genukeela, ez? Zentzu horretan, iganderako ez dugu izango, baina gaztetasuna, jokalari ezkerti bada, taldean ikuste genuen ere bai, bagen eukala hor, pixka bat karentzi puntu bat ere bai, eta egia da, oain arte egin dutenak oso ondo egiten ari direla, baina agian, behar genuen ere bai, ez, kompetentzi gehiago, postu horretan, ez bakarrik lateral jolasteko, azkenean zentral bezala ere jolastu dezakelako, lateral bezala ere bai, noski, baina gure sistema honetan ere bai, momentu batean ere bai, egaleko jokalari izan daiteke ere bai estremo moduan, eta orduan nik uste gaztetasuna, gogotsu etorri dela eta ilusio handiarekin, eta gero batez ere polivalentzi hori ere bai emango digula iruditzen zait. Printzipioz
marre eukiko dugu, 5 txartelekin, eta gero jono, deno dakigun bezala, jono, bere herrialdera bultzatu behar izan zu Gabonetan, eta espero dugu laizter izatea, oraindik ez etorri, eta printzipioz, onerako, Pulliren santzioa ja amaitutzat sartuko dugu berriro konbokatorian, eta Kuki eta Estiren aukerare bai hor daukagu, baloratzen ari gerana. Bueno, al final, jugar contra el Atlético de Madrid en estos momentos, pues creemos que es igual uno de los equipos, si no el que más, ¿no? Un equipo que está en forma, viene de ganar la Supercopa después de eliminar a un Barcelona y ganar en la final a Levante, de ganar en Liga en el último partido 3-0 al Sevilla. Por tanto, pues bueno, creo que con el nuevo entrenador todavía es un equipo, ¿no? Todavía más, no sé, tanto por lo que he visto en ese momento con y sin balón, todavía está mucho más equilibrado. Es la sensación que me da de lo que he visto, y bueno, es un partido muy difícil contra un equipo Champions. Además tenemos que jugar en su campo, pero bueno, está claro que nuestro equipo, pues bueno, es un equipo que lo da todo hasta el final, que no tenemos ninguna duda de que van a pelear, y por qué no, aunque sabemos que es muy difícil, ¿por qué no sacar algo positivo en Madrid, este domingo? Bueno, es verdad que el equipo veíamos que estaba en buena dinámica en el parón, antes del parón también, y luego pues bueno, se ha reflejado. Yo creo que se ha reflejado en este mes de enero, como dices tú, con estos 7 puntos que hemos sacado de 9, y el equipo pues bueno, creo que cada día está compitiendo mucho mejor, cada día se está acoplando mucho mejor a esta categoría, pero también sabemos que esto es muy difícil, y tenemos que tener los pies en el suelo, no nos podemos confiar, sabemos que vamos por el buen camino, y vamos a intentar que dure esta racha, ¿no? Sabemos que el domingo tenemos un partido muy difícil, pero ¿por qué no? Pero la sensación es buena, el equipo se le transmite mucha confianza, y en el día a día también estamos trabajando pues a un gran nivel, ¿no? Por tanto, pues bueno, estamos contentos, ¿no? Bueno, no sé si es la palabra respeto. Es verdad que, pues bueno, somos un equipo difícil, ¿no? Difícil de batirnos, ¿no? Y pues bueno, eso es buena señal de que cada fin de semana el equipo sabe dar el máximo de lo que tiene. Y yo creo que el gran secreto de este equipo que está ahí, ¿no? Es un equipo, o sea, jugamos en bloque, es un equipo que cuando tiene que apretar en bloque alto, pues intenta en esa primera presión, pues bueno, dificultar la salida de balón del rival, y si en un momento nos tenemos que bajar un poco más a bloque medio bajo, también es un equipo que lo tiene muy claro lo que tiene que hacer en todo momento. Por tanto yo creo que el gran secreto de este equipo es que a muchos rivales, ¿no? Pues se les complica su estilo de juego, el poder desarrollar su estilo de juego, y en ese sentido pues estamos muy contentos, ¿no? Muy contentos. No sé si es respeto, pero sí por lo menos el saber competir, creo que en parte está en ello, ¿no? O sea, muchas veces, en muchas fases del partido, pues estamos llevando también a nuestro terreno, ¿no? A nuestro estilo a los rivales, y de ahí estamos sacando provecho también, ¿no? Y estamos sacando puntos, ¿no? Bueno, Jimena, pues bueno, ha venido, está bien, físicamente está sin jugar desde noviembre, por tanto, pues bueno, está claro que va a tener, ¿no? Necesitará un tiempo de
adaptarse. El domingo en principio no la vamos a llevar en la convocatoria, pero bueno, es una jugadora que llega en un buen momento porque la dinámica del equipo también es buena, y entonces es mucho más fácil entrar cuando estás en esta dinámica, ¿no? Y ojalá que siga. Pero bueno, luego sobre todo Jimena nos va a dar, es una jugadora muy polivalente, ¿no? Perfil zurda además, que nos podrá encajar para jugar de central, si queremos jugar con 3 centrales, en una línea de 4 nos podría jugar de lateral y hasta de extremo también. Por tanto, es una jugadora muy polivalente, que ha venido con muchas ganas, con mucha ilusión, y bueno, se le ve mucha ambición y se le ve muchas ganas de mejorar y aprender. Bueno, tenemos la baja de Mar por sanción, por acumulación de tarjetas, y luego tenemos pues bueno, la baja de Jono, que está en su país con el tema del visado, pero bueno, recuperamos a Pulli, recuperamos a Cookie, recuperamos a Esti, por tanto podemos decir que prácticamente pues bueno, estamos al completo, quitando la sancionada, como te he dicho antes, a Mar, ¿no? Eskerrik asko.